amigas y amigos. Hoy, en Historia en Breve, en conmemoración del 108 aniversario de la firma y proclamación del Plan de Guadalupe, rendimos homenaje al coahuilense Venustiano Carranza, un extraordinario patriota que restauró el orden y la legalidad en el país. Las razones por las cuales se elaboró y proclamó el Plan de Guadalupe las explica el mismo Carranza en su discurso de Hermosillo el 24 de septiembre de 1913. El origen de nuestra revolución fue una tiranía de 30 años, un cuartelazo y un doble asesinato. Era mi deber como gobernador de Coahuila protestar inmediatamente contra los criminales acontecimientos del cuartelazo consumado por Victoriano Huerta y quienes lo secundaron, y protestar por medio de las armas, haciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República. Y vi con satisfacción y orgullo que todos los mexicanos conscientes han respondido a mi llamado. El 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana en su primera etapa mediante el Plan de San Luis Potosí, promulgado por Francisco I. Madero, a través del cual hace un llamado al pueblo de México para derrocar a Porfirio Díaz. Tras cruentos combates en abril de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa del ejército maderista logran sitiar Ciudad Juárez y derrotar al ejército de Díaz. Con los tratados de Ciudad Juárez, la dictadura porfirista selló su derrota. Estos tratados se firmaron el 29 de mayo de 1911. Ese mismo año, Carranza fue designado gobernador interino de Coahuila a partir del 1 de agosto de 1911. Sin embargo, como hombre que valoraba la legalidad, lanza su candidatura al gobierno constitucional de Coahuila. Las elecciones se realizaron en septiembre y logró un triunfo legítimo. Ya como presidente de la República, Francisco I. Madero vivió situaciones difíciles por su deseo de implantar una política de democracia en México. Después de vivir varias rebeliones, los generales bajo su mando lo traicionan y fraguan la decena trágica mediante una rebelión de la Escuela de Aspirantes, una rebelión que duró 10 días, del 9 al 18 de febrero de 1913, al final de los cuales fue hecho prisionero en la Intendencia de Palacio Nacional con el vicepresidente José María Pino Suárez y el fiel maderista Felipe Ángeles. El cuartelazo y la traición lo llevaron a cabo Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, Félix Díaz y el principal instigador Victoriano Huerta, cuya obligación era proteger al presidente. Huerta asumió en forma ilegítima la presidencia de la República. El 18 de febrero de 1913 notifica a los gobernadores de los estados que es presidente de la República por mandato del Congreso Nacional. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, rechaza la ilegalidad del nuevo gobierno federal y pide al Congreso de Coahuila lo faculten para organizar un ejército y combatir al gobierno ilegítimo de Huerta. Ese mismo día, el Congreso autoriza y otorga facultades a Carranza para instaurar la legalidad en el país. El 22 de febrero de 1913 son asesinados por órdenes de Huerta presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. En tanto, Carranza, el 2 de marzo proclama en Arteaga el primer cuartel carrancista. El 4 de marzo lanza el manifiesto de Ramos Arizpe. El 7 de ese mes, en Anhelo, cerca de Paredón, se da el primer combate contra fuerzas federales. El 20 de marzo se da otro combate en la línea Monterrey-Laredo. El 21 de marzo, las tropas carrancistas se dirigieron a la hacienda de Guadalupe. En tanto, la escolta armada que resguardaba la retaguardia traba combate con la guarnición federal en Saltillo. Ya en la hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe, con el propósito de restaurar el orden y la legalidad en el país, y para tal propósito crea el Ejército Constitucionalista. El 18 de abril, Carranza realiza la convención de Monclova y logra que se adhieran al plan los estados de Sonora y Chihuahua. Al día siguiente establece su cuartel general en Piedras Negras, donde dispone se fabriquen los primeros cañones del Ejército Constitucionalista. El 14 de mayo en Piedras Negras pone en vigor la Ley Juárez del 25 de enero de 1862,
en la que se declara traidores a la patria a Victoriano Huerta y sus seguidores. Aquí el ejército constitucionalista con su bandera, que es el ejército responsable de restaurar el orden y la legalidad en el país y que fue creado por Venustiano Carranza y hoy es el ejército mexicano. Después de cruentas batallas entre el ejército constitucionalista y el federal de Victoriano Huerta, en abril y junio de 1914, las batallas que decidieron el triunfo constitucionalista se libraron en Durango, Torreón, San Pedro y Paredón, hasta su culminación en la batalla de Zacatecas, dirigida por Francisco Villa como jefe de la División del Norte del Ejército Constitucionalista. Tras la derrota de Victoriano Huerta, el 13 de agosto de 1914 se firmaron los tratados de Teoloyucan, con lo que renuncia Huerta a la presidencia de la República y se disuelve el Ejército Federal. El 20 de agosto hace su entrada triunfal a la Ciudad de México el Ejército Constitucionalista. En septiembre de ese año, Carranza, con facultades presidenciales, convoca una asamblea de generales y gobernadores para definir el rumbo del país. La convención, iniciada el 10 de octubre, no satisfizo las expectativas de los villistas y se tiene que trasladar a Aguascalientes, una entidad neutral, y se le asigna el nombre de Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. La convención final, después de varios días de deliberación, desconoce a Carranza y nombra como presidente convencionista a otro coahuilense, Eulalio Gutiérrez Ortiz. Sin embargo, ya enfrentado el ejército convencionista contra el ejército carrancista, nombran a Francisco Villa como comandante del ejército convencionista. Logra que se una el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Así, entre 1914 y 1915 se libran batallas entre los ejércitos convencionista y carrancista hasta el enfrentamiento final que se da en el Bajío entre abril y julio de 1915 en Celaya y León, Guanajuato, que marcan la derrota del ejército convencionista. Una vez triunfante, Carranza inicia un periodo preconstitucional en la presidencia de la República y en cumplimiento del mandato establecido en el Plan de Guadalupe, a finales de 1916 convoca un Congreso Constituyente a realizarse en Querétaro. Y sí, así el 5 de febrero de 1917 logra proclamar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún vigente. Con fundamento constitucional, el 11 de marzo de 1917, Carranza lanza su candidatura a la presidencia de la República e inicia un periodo que concluiría en 1920, pero la traición en ese año se hizo presente. En abril de 1920, sus antiguos aliados Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, apoyados por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, proclaman el Plan de Agua Prieta, mediante el cual desconocen el gobierno de Carranza. El plan, en realidad, lo proclamaron porque negó su apoyo a Obregón para llegar a la presidencia de la República. Fue otro golpe de Estado, un cuartelazo. El legado de Carranza a la nación. No cabe duda, Venustiano Carranza fue un creador de acciones, leyes e instituciones que forjaron el México moderno a partir de la restauración de la legalidad. Los puntos culminantes de su trayectoria son la expedición de dos documentos torales, el Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917. En el trayecto hacia ello y durante las cruentas luchas que sostuvo, Carranza expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Instituyó asimismo el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. Estos avances en materia de legislación social eran de avanzada para la época, que se fueron enriqueciendo en la Constitución de 1917. En todos estos logros es importante destacar que sus acciones se sustentaban en un patriotismo
fortalecido por un objetivo claro de construir una nación, fundamentada en el imperio de la ley y el orden, con principios de vida orientados por la verdad, la justicia y la libertad. Se propuso dar a la República su verdadera identidad democrática que garantizara la convivencia pacífica, el trabajo y la creatividad. Carranza era un verdadero estadista, poseedor de una visión del presente y del futuro. Tenía la suficiente determinación para emprender proyectos y concluirlos. Comprendía la naturaleza humana a cabalidad, conocía la historia, pero se ubicaba en el presente. Jamás claudicó en el logro de sus objetivos a pesar de las adversidades que se le presentaron. Su suprema lección es que supo amar la República porque es la única forma de ejercer la democracia, cuya recompensa, no cabe duda, es la libertad. Seguir el legado de Carranza nos señala que en estos momentos aciagos que vivimos es preciso que hagamos que la razón entre en la edad de la razón. Muchas gracias.